Bueno, ¿de qué hablamos? De los presos, los detenidos, según donde te parece ideológicamente, puedes decir los privados de la libertad, los presos, y podés cargar todavía mucho más el adjetivo. Lo cierto es que hay un criterio que, bueno, es absolutamente arbitrario. Vemos en algunos casos, salió un señor, mató a una psicóloga en Ramos Mejía y ya tenía antecedentes. Bueno, Rolo, ¿querés refrescar para el que recién se suma de qué estamos hablando? Estamos hablando de un hombre que dedicó toda su vida al delito y que siempre se encontró con jueces buena onda, por decirlo de una manera, que es el gran absurdo que tiene este país. Este delincuente, que se llama Alejandro Miguel Ochoa, tenía que salir en libertad en 2023. Pero el año pasado, un juez de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Marcelo Ricart, decidió concederle una excarcelación extraordinaria, anticipada, con la excusa del COVID, de aquel famoso habeas corpus colectivo que había dictado el juez Víctor Violini en la Cámara de Casación Penal bonaerense, que todavía hoy no sabemos a cuántos presos benefició. Fue un escándalo, claro, la sociedad civil también reaccionó, fue una de las primeras formas de ver la potencia que tenía la movilización de la sociedad civil, que impidió, por lo menos aparentemente, que se liberaran muchísimos más. Pero claro, finalmente no sabemos cuántos son. Algunos sabemos que reincidieron y cometieron crímenes. Matías, digamos, vos venís lidiando con esto de que la balanza está completamente desfavorable a las víctimas más que a los delincuentes. ¿Se compensó esto con la ley de víctimas? Se compensó un poquito. A ver, la ley de víctimas, por supuesto que viene, más allá de otorgar derechos a la víctima, también lo que vos decías recién, está imponiendo un cambio de paradigma en la justicia. A ver, Rolo no me va a dejar mentir, pero desde las universidades de Derecho, y Julia tampoco, no se hablaba de la víctima. Nunca se mencionó a la víctima, no se la tenía en cuenta dentro del proceso penal. Quiero dar un ejemplo concreto y mejoren mi ejemplo ustedes. Si vos tenés la desgracia y toque cada uno su madera en su casa, ¿te pasa algo? Digamos, si alguien te asalta o le quita la vida a un familiar, digamos, ese señor, el asesino, tiene defensa gratis. Sí. Y vos tenés que vender a lo mejor todo para pagar un abogado, para ser parte querellante, para que te informen, para que te escuchen. ¿No tenés derecho a un abogado? No, o sea, no tenías derecho a nada antes de la ley de víctimas, ni siquiera que te informen. Pero ¿sabés qué es lo más triste, Diego? Que si tu caso, primero tenés que rogar que no te pase estar de este lado, que no te maten un ser querido, no te ataquen a vos. Y después tenés que encima rogar de que si te lo hacen, que sea algo original, para que eso te permita poder estar sentado acá. Que sea noticia. Que sea noticia. Claro, pues sí, Porque si no es un caso mediático, aunque haya una ley de víctimas, que es lo que estamos luchando nosotros hoy, nadie les da pelota. ¿Me explico lo que te digo? Sí, pero es demasiado terrible. Podés repetirlo. Pero sí hay que repetirlo, o sea, una y mil veces. Si no es muy exuberante tu caso, o sea, si es un Diego, homicidio raso, olvídate. ¿Por qué? No, mismo, a ver, te matan porque te robaron el celular y bueno, ya es algo de moneda corriente en la Argentina, no es original. A ver, ¿cuántas personas, cuántas mujeres como la señora debe haber sufrido lo mismo, debe haber sido golpeado todo el día? Y estamos hablando de este caso, creo que es un poco eso lo que querés decir. Totalmente. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, el caso mío, de María Luján Rey, de Carolina Píparo, Vivian Perrone, bueno, tantos familiares de víctimas que ustedes conocen. En los casos nuestros funcionó una ley de víctimas sin existir. ¿Por qué? Claro, porque pude hablar con ustedes. Desde el momento que yo hago público mi situación, el juez que no me había avisado de que el asesino de mi familia estaba libre y yo me entero por las amenazas que me hace, después de que yo salgo en televisión me ponía una alfombra roja para atenderme. Ahora, Matías, explícanos esto. Este delincuente que mató a la psicóloga el viernes y que estaba libre, había sido condenado por robarle a una mujer, tirarla al piso con la moto, enredarle el brazo en la moto, lo condenan a 8 años. No la mató de milagros. No la mató de casualidad, de hecho le gritaba solta el bolso mientras ella estaba atrapada en la moto, lo condenan por ese hecho. Giovanna se llama la mujer. Cuando lo liberan, cuando este juez, Marcelo Ricart, lo libera al hombre que le había hecho eso, nunca le avisó a la víctima anterior, nunca le dijo, mirá que el hombre contra el cual vos fuiste a declarar en un juicio, pusiste la cara, te vio, conoce tu nombre y apellido, vos declaraste en su contra, te jugaste la vida de nuevo. ¿Cómo puede ser que ocurra eso? Mira, hay una realidad, esto es un pensamiento mío, ¿no? Estoy convencido y quizás Julia me lo va a poder aclarar un poco más. Estoy convencido que para el juez no es lo mismo firmar, otorgar un beneficio sobre un expediente, que antes de poner la firma, tener que citar al familiar de la víctima, mirar a la mamá que le mataron un hijo y decirle, señora, ¿sabe qué? Lo voy a dejar libre.
No es lo mismo. Entonces, para ellos es un gran problema la víctima. La víctima molesta en un proceso penal. Por eso siempre fue excluida. Esta es la realidad. O sea, yo me acuerdo cuando yo tuve que... molesta si vos tenés una idea preconcebida acerca de que hay un determinismo social que un pobre en determinadas circunstancias, más sometimiento a un contexto familiar desfavorable. Bueno, hay un cóctel que fabrica, dice esta teoría, un delincuente. Y también porque a la víctima siempre se nos tilda de que hablamos del dolor, que buscamos venganza, que solamente... A ver, ninguno de nosotros pidió pena de muerte, ninguno de las personas que yo te nombré. Estamos hablando de simplemente que nos respeten, que nos escuchen, que cumplan las penas que nos dicen en un juicio. Porque la realidad es que el familiar de víctima en la Argentina, para obtener justicia, tiene que aprender a ser abogado, fiscal, periodista, todo eso tiene que aprender. Y ustedes no tienen ni idea de lo que cuesta levantarte de la cama cuando te levantás y tenés todas esas sillas vacías en tu casa. Además de esa fortaleza que tenés que tener la capacidad de aprender lo que es la ejecución de la pena, los tiempos de la justicia. Cosas que, por ejemplo, en mi caso yo no hubiera pisado nunca a tribunales, lo detesto. ¿Quién tenés a tu favor? ¿Qué cosa? A tu favor, ¿quién tenés? ¿Quién está a tu favor? Nadie, o sea, ustedes, en mi caso ustedes. O sea, por eso yo siempre cuento y por eso me sumé a la lucha de la ley de víctima. Desde mi lado siempre digo lo mismo. Yo pienso en la víctima de Tucumán, de Catamarca, de Ushuaia, que no tienen la posibilidad de hacer pública su situación y que los jueces no los escuchan. Porque solamente laburan cuando se ven en la tele, cuando hay un periodista que los nombra. A ver, doctora, ¿qué piensa usted de esto? Digamos, si uno pudiera hacer un diagnóstico por imágenes y meterse en qué piensa, no es esto un diagnóstico por imágenes, ¿qué piensa, qué tiene en la cabeza alguien que da la libertad, o que piensa que en realidad sesga favorablemente al delincuente? Mira, primero que las carreras universitarias, ¿no?, es un modo, te formatean de leer la realidad. Entonces, en este formato que estamos atravesados, y voy al derecho y carreras de orden social, ¿no?, donde hay todo un combo y toda una teoría de que el delincuente es una víctima de la sociedad y entonces, como todos nosotros somos los victimarios, tenemos que cargar con las consecuencias de este producto. Entonces, es difícil desde esa concepción, ¿no?, poder valorar correctamente a una persona como Matías con todo este sufrimiento, porque yo cómo le explico a Matías que este señor que hizo todo esto con su familia es una pobre víctima de la sociedad, si él me va a decir no, pero a nosotros nos hizo tal o cual cosa. Entonces se anuló esta voz diciendo bueno, no, pero ellos solo quieren venganza y demás. Y se anuló al punto de que nuestro Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el artículo 81, impedía la participación de la víctima en el proceso de ejecución penal. O sea, por más que yo tuviera toda la voluntad del mundo de que viniera una persona a saber, yo le tenía que decir, no, señora, usted tiene vedado el ingreso a este juzgado solo para los condenados. Pero, tuvieron la lucha de Matías. No. Espere. Sí. Si alguien que es familiar de una víctima quiere saber si hay un cumplimiento efectivo, esa prisión domiciliaria o vigilada o lo que sea, ¿no puede saber? Ahora sí, porque la lucha de Matías y de todas las víctimas que bregaron por esta ley de víctimas hizo que se dictara la ley, que primero se dictó en Nación y en provincia no estaba vigente, no había adherido. La provincia de Buenos Aires recién adhirió este año, en enero. A mí me costó entenderlo. Pero la ley es nacional. No, acá hay que separar una cosa. Lo que pasa es que uno, como ciudadano de pie, le cuesta entender todas estas cosas. Claro. Ella habla de una instancia que es la ejecución de la pena. En la ejecución de la pena, cuando se termina el juicio, lo condenan a la persona. Bueno, antes de la ley de víctima, los jueces de ejecución no tenían ni idea que existía la víctima. No la tenían por qué atender, por qué informar, porque había un artículo que decía que la víctima no formaba más parte en esa instancia, en la ejecución. O sea, pero no es solo que decía no puede. No entonces, puede, por más que uno quisiera, le tenías que decir, no, esta información yo no te la puedo dar. Pero ¿cuál era el criterio? ¿Por qué no podía ser? Porque era proteger a la víctima. Proteger a la víctima, porque me lo dijeron a mí. ¿Proteger qué? Proteger a la víctima porque era como que si no iba a seguir atada al proceso, a revictimizarse. Ahora, estamos hablando, eso lo entiendo, en un país donde las penas se cumplen, donde no va a haber reincidencia, donde no van a soltar los presos. Claro, la tarea del servicio penitenciario, que es supuestamente trabajar para reinsertar a esa persona, funcionaba. Claro, acá la víctima no es que iba a revictimizarse porque tenía una experiencia
patológica con la escena traumática. Iba a vigilar que se cumpla, supongo que era eso. Claro, pero la ley presuponía que esto era un sistema perfecto y entonces la víctima que bregó durante todo el proceso y llegó a la sentencia, bueno, ya obtuvo justicia, y el cumplimiento de la condena ya es una cuestión del Estado, el que se va a ocupar de resocializar a este sujeto. Hay una sensación, Julia, que quería compartir con vos y preguntarte esto. Da la sensación de que los jueces nunca rinden cuentas por lo que hacen mal. En este caso, estamos hablando de un juez que libera a un motochorro, que hizo una carrera de motochorro y lo libera con una excusa que a mis ojos es fútil, que es decir que está en riesgo de morirse por el COVID porque tiene POC, lo manda a la calle y lo deja robar. ¿Los jueces alguna vez rinden cuentas por lo que hacen mal? Cuando no le dan aviso a una víctima, cuando liberan a alguien que no tienen que liberar, cuando le dan un beneficio a un delincuente. Perdón que me meta, Rolo, pero le están haciendo juicio político a ella justamente por eso contrario. Pero por lo contrario. Por lo contrario, claro. Bueno, pero justamente existe un mecanismo con muchos organismos que probablemente accionen el sistema de rendición de cuentas cuando vos no resolvés rápidamente algún pedido de un detenido, pero no de las víctimas. Pero no de las víctimas. Claro, por ejemplo, ustedes hablaban de los casos de las víctimas. Me acuerdo de Soledad Barnia. Sí. Lo pedí yo con los papás y con las madres del dolor. Si yo te Axel López lo libera a este hombre que mata a una chiquita en un edificio de Caballito. Va a juicio político. Lo defiende Zaffaroni y zafa. Y sigue siendo vos no juez sabés ahora. lo que nos costó en el Consejo de la Magistratura. Julia lo sabe porque estuvo con nosotros. O sea, lo que costó llegar a ese jury. Lo que nos costó fue años luchando con tantos casos. Estaba el caso de Tatiana Colodier, de Soledad Bagna, el marido de Georgina Barbarosa, el caso mío. O sea, había un montón ya de Axel López. El día 1 cae Zaffaroni, que acá hay otro detalle. No podía ejercer como abogado de Axel López porque hacía muy poco. Corte, claro. Nosotros quisimos presentar para impugnar la defensa de Zaffaroni. ¿Por qué? Porque sabíamos positivamente que su presencia en un jury era cantado. Sabíamos que del minuto 0 que apareció Zaffaroni, Axel López iba a seguir siendo ¿ustedes juez. creen, y le pregunto tanto a vos, Matías, como a la doctora, que hay muchos jueces como Zaffaroni en la Argentina, que el problema es que hay toda una corriente de pensamiento que cree igual a Zaffaroni, que para muchos es un Creo que es un genio gran del trabajo. A ver, a mí me lo han dicho cuando estábamos en ese jury. De hecho, lo puedo nombrar. Fargosi, ustedes lo conocen, Alejandro, que era integrante en ese momento del Consejo de la Magistratura. Él nos comentaba que para poder, acceder al puesto de juez, tenían que recitar como la Biblia la teoría de Zaffaroni. O sea, hizo un trabajo, desgraciadamente tan bueno, con su teoría, que tenemos muchos jueces. Hay muchos jueces que no, pero a la gran mayoría sí. O sea, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Zaffaroni en una revista muy conocida? Que él decía que cuando le llegaba un expediente, lo primero que hacía era buscar a ver cómo lo podía hacer zafar. Y eso es lo que decía en la facultad. Pero yo quiero agregarte que, bueno, nosotros tomamos conocimiento de estos casos, desgraciadamente, que ocurren, y en el mal funcionamiento, por llamarlo de algún modo, de algunos jueces. Del otro lado estamos un montón que tratamos de hacer las cosas bien y que tenemos muchísimos problemas justamente por tratar de poner a nuestras resoluciones un poco de sentido común. Y yo la verdad que les mandaría resoluciones de nuestra alzada, de las cosas que nos dicen. Hicimos un grupo con unas juezas y, por ejemplo, nos tratan de... atemperada, creo que era un término, ¿no? O sea, con unos calificativos solo por no compartir ideas o por solamente señalar lo lógico desde las cuestiones de violencia de género, donde hay una fuerte presión, por ejemplo, a que se den excarcelaciones cuando tenés todo un historial. Y vienen resoluciones que son muy violentas. Yo quiero compartir una frase que no es mía, que hago la aclaración. Viste que mando el folleto a cada domicilio con que no es lo que yo pienso. Pero una respuesta habitual de este sector es: la cárcel todo lo empeora. ¿Para qué los quieren metidos ahí? Es el posgrado de la delincuencia. Denle la oportunidad de regenerarse. Pero te puedo decir algo, eso creo que es el mayor mal que nos pasa en la Argentina hoy. Como en todo, se mete también la grieta, se politiza todo. Y acá hay una realidad. Hablar con el dolor ajeno es muy fácil. Cuando el que está en un nicho es tu hijo, tu hermano, tu padre, te puedo asegurar que ya no importa si votaste a Cristina, a Macri, porque yo siempre digo lo mismo.
meten estos temas, que estos temas tendrían que ser política de Estado. Porque un delincuente cuando va a matar, no te pregunta a quién votaste, te mata. Te mató, punto. En ese momento te encontrás de este lado del mostrador. Y ahí ya se acaba todo este tema ideológico y todo. Porque te vuelvo a repetir, hablar y opinar de estos temas con el dolor ajeno es muy fácil cuando en el cajón no está tu familiar. Entonces yo creo que cuando empecemos a salir y a entender de que tenemos que tener en claro una política sobre qué es víctima y qué es victimario, y no cada 4 años debatir qué es víctima y qué es victimario, o lo que hizo el gobierno anterior, yo asumo, y por un tema ideológico voy a sacar todo lo que hicieron, porque en esto no podemos estar debatiendo, porque está la vida de la gente en juego. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende perfectamente. Con respecto a esto que vos decías, sí. Yo quiero señalar, yo trabajo en la cárcel desde el año 98. Por supuesto que la cárcel no hace a las personas mejores, ni nadie va a salir muy reformado. Distinto. Claro, o sea, cada uno es lo que puede ser, ¿sí? Ahora, si vos no tenés un sistema que apunte a, ¿sí? Porque el muro solo no hace magia, o sea, es imposible. Entonces, sí puede ser un lugar para abordar conductas. Si una persona que no tiene límites internalizados, bueno, el concreto del muro lo puede ayudar. ¿Lo ayuda concretamente? Hay muchos casos que sí, afortunadamente. ¿Internalizan los límites viendo muros? En muchos casos sí que aparezca el límite concreto, los horarios, organizar. Hay personas que necesitan organizarse y te das cuenta cómo en un contexto contenedor, seguro, pueden desarrollar tareas, pueden estudiar, pueden trabajar, pero eso solo no alcanza. No, porque Otra además vez, cuando tienen que salir, claro, si no porque está este sistema estructurado y de contención y se desarma, otra vez vuelven a delinquir. Tal cual, y vos necesitas un grupo soporte psicológico que haga todo el trabajo para que esta persona no necesite el muro concreto, para que haga un tratamiento de las adicciones. Es el 80% de la problemática carcelaria son el tema de las adicciones. ¿Hacemos tratamiento? No. Bien, Entonces, y piensen ustedes que las adicciones van directo al lóbulo frontal, donde está, digamos, Dios, si querés jugar con la idea, coloca el freno. Digamos, en el armado del auto, el lóbulo frontal es el freno. Y eso muchas veces están gastadas las pastillas por el paco, por las drogas, y drogas también caras, ¿eh? Es decir, ahí hay un problema. 8 de cada 10 tienen problemas de adicciones. Sí. Pero, sí, es bien. una problemática Y muy... aparte es esto, digo, a ver, esto que decía recién cuando empezamos la nota, fueron 30 años en este caso. 30 años o sea, no estamos hablando de un partido político, vuelvo a lo mismo. Durante 30 años este hombre delinquió y era obvio, era cantado que iba a matar a alguien. O sea, no hace falta ser un experto para darte cuenta que esta persona iba a matar. Bien. Les quiero agradecer a Matías y a la doctora por haber... además, la doctora, para poder visibilizar. Hay una marcha el viernes. Sí, eso te quería decir porque me pidió los hijos de María Rosa el viernes 26, o sea, este viernes a las 19 horas, en la calle Avenida de Mayo y Avenida Rivadavia, en Ramos Mejía. Les pedimos a todos que por favor acompañen. Obviamente uno dice a veces otra marcha más. Bueno, ojalá que no tengamos que hacer más marchas, pero les pedimos a todos que vengan, porque como decían hoy los hijos de María Rosa, ¿no? Ellos miraban por la tele esto y hoy están de este lado luchando con nosotros. Nosotros luchamos para que ustedes no tengan que estar acá. Nuestros seres queridos no van a volver. Pero intentamos que este dolor que nosotros tenemos sirva para que a ustedes no les maten a alguien como nos mataron a nosotros. Hay que involucrarse como sociedad y decir basta de una vez. No nos pueden matar y que sea gratis.